bienvenida a todos nuestros hermanos, amén, que ya estamos aquí apoyando para hacer posible este servicio en línea, en vivo por Facebook Live, así como los hermanos que ya empiezan a conectarse y ver este servicio en Facebook Live. Gracias. Hermano, una recomendación: no te acostumbres a ver los servicios en línea. Ya pronto se va a abrir esto y acostúmbrate. Si Dios nos dio la oportunidad de venir y tener un grupo mínimo aquí, ven, llámanos para reservar tu lugar. Hay muchas veces nos acostumbramos a estar en línea y yo oraba a Dios y le preguntaba: a muchas personas llegan a la costumbre de ver los servicios en línea porque, le voy a decir, hermanos, y así Dios me lo decía, no porque yo me lo estoy inventando, amén, es porque hay hermanos todavía que no han renovado su mente ni su corazón y prefieren estar viendo en línea porque no han aplicado la falta de perdón. ¿Saben por qué? Porque se quedan en casa en línea. De esa manera no ven al hermano que no les cae bien. Aleluya. De esta manera no van a ver a fulano, sutano, o el pastor va a predicar lo mismo, mejor lo veo en línea o veo a otro predicador en línea. Amén. ¿Verdad que sí? Y se quedan en casa porque ahí no pueden ver y sí van a tolerar a los que están en casa. Pero la falta de venir solamente muestra, ¿verdad?, que prefieren verlo en línea. Claro, hay situaciones como esta, pero nosotros somos abiertos y dijimos: si quieren seguir viniendo, hacemos 4 o 5 servicios. Amén. Pero pues deciden quedarse en casa, probablemente porque no quieren vernos. A lo mejor yo no les caigo bien, por eso a lo mejor se quedan en línea. Y a lo mejor ven a otro en vez de vernos a nosotros. Pero hermano, no somos nosotros, es Dios. Tú no vienes a ver a mí, tú vienes a escuchar la voz de Dios, a aprender de Dios. En esta mañana, Dios me da un tema desde la semana y Él siempre me está hablando para compartir con ustedes palabra fresca. Y esta mañana me da un tema y se llama el poder de las palabras. Amén. Vamos a estar escuchando en 2 partes. Parte 1 y parte 2. Esta es la parte 1. Se llama el poder de las palabras. Amén. Le damos la gloria y le damos la honra a Dios. Sí, Señor. Bendecimos su nombre, Padre. En nombre de Jesús te damos a ti gloria, te damos a ti honra. Bendecimos tu nombre por siempre. Adoramos tu nombre por siempre, porque tú eres bueno, tú eres maravilloso. Y tú nos has dado todo poder, toda autoridad, todo dominio. Padre, con el poder y autoridad que tú me has delegado, atamos todo principado, todo potestad de las tinieblas que quiera venir a traer distracción. Atamos toda mentira y todo engaño que a través de los hermanos que se conectan les haga entender otra cosa que tú no hablas. Y desatamos una unción de conocimiento, de revelación y de amor en cada uno de nosotros. Todo esto en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Vamos a ir a la primera escritura que se encuentra en Romanos 4:16. Acompáñame a Romanos 4:16. Amén. Y esa escritura nos dice: por tanto, fíjense bien lo que es. Por tanto, es por fe. Te tengo noticias esta mañana. Una vez voy a hablar más de fe. Por años, hermano, desde que abrimos este ministerio, que para la gloria de Dios, Él fue el que lo abrió, siempre hemos hablado de fe. Las personas se molestan y ya no quieren venir porque siempre hablo de fe. La buena noticia es que hoy, esta mañana, buena noticia para unos, mala noticia para otros, esta mañana también te voy a hablar de fe. Aleluya. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y si yo no te predico de fe, entonces vas a venir para que yo agrade a ti. Y yo no te tengo que agradar a ti. Yo tengo que agradar a Dios. Amén. Por tanto, dice Romanos 4:16, es por fe para que sea por gracia. Si no podemos usar la fe, mucho menos vamos a usar la gracia. La gracia es Jesús en nosotros. La gracia es el poder de Dios en nosotros. Para que tú y yo recibamos la promesa, hay 2 conceptos
que Pablo nos dice en Romanos 4:16, dos conceptos, dos principios y una ley, la ley de la fe. Amén. Por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda tu descendencia. Si yo deseo que mi descendencia sea bendecida desde hoy, yo tengo que escuchar y aplicar solamente los principios de fe. Amén. Por eso en esta mañana vamos a hablar el poder de las palabras. ¿Ok? Sino también, dice la otra parte, para lo que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Tenemos que imitar la fe de Abraham. Vamos a estar hablando, escuchando el poder de las palabras. Vamos a ir a Juan 6:63. Jesús habla y dice que el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Cuando habla de la carne no está hablando de pecado. Cuando habla de la carne está hablando lo que tú haces en tus sentimientos y en tus emociones como un creyente nacido de nuevo. Como les decía hace un momento, muchos prefieren quedarse en casa y verlo en línea porque, es que a ese servicio va esta hermanita y no me cae bien. Aleluya. O el hermanito o el hermanito. Entonces no hemos nacido de nuevo. No hemos renovado la mente. No podemos predicar y oír predicadores de todo lado, pero se nos olvida un mandamiento, se nos olvida una ley. Jesús nos dijo, si aplicas estos dos mandamientos, cumples los 613 y los profetas. Amén. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente, con toda tu fuerza y con toda tu alma. Amén. Y después de esto yo tengo que amar, ¿a quién? Al prójimo como a mí mismo. Yo no puedo decir que amo a Dios con toda mi mente, con toda mi fuerza, con todo mi corazón, pero tengo ciertas regularizaciones personales. Yo no estoy de acuerdo porque el pastor Rubén siempre habla de fe. Mejor busco otro que no hable tanto de fe. Entonces no me amas y no amas a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Wow. Las palabras que yo he hablado, os he hablado que son espíritu y son vida. Si Jesús está en mí, yo tengo que hablar a tu vida espíritu y vida. Y si yo no te hablo fe, te voy a hablar otra cosa, menos verdad, menos espíritu y menos vida. ¿Y qué va a suceder? Tu vida se va a quedar estancada en dogmas doctrinales que a lo mejor me obligan a predicar la denominación que pertenezco. Pero gloria a Dios que yo pertenezco a un reino, no pertenezco a una denominación. Amén. Amén. El poder de nuestras palabras, cuando las dejamos salir de nuestra boca, son poderosas y llevan fuerzas espirituales. Jesús nos dice, las palabras que yo hablo son una fuerza espiritual. Eso es lo que está diciendo aquí. Las palabras que yo, y lo vemos en el ministerio de Jesús en la tierra, lo vemos, que todo lo que Jesús habló, ¿qué fue? Perdón. Una fuerza espiritual. Todo lo que Jesús habló fue una fuerza espiritual. Y hizo todo lo que Él habló. Nuestras palabras son poderosas y llevan una fuerza espiritual. Amén. Por eso nosotros tenemos que estar de acuerdo con Dios. Si no estás de acuerdo conmigo que predico siempre de fe y mucha fe, está bien. Yo no me molesto si no estás de acuerdo conmigo. Yo no me molesto si no vienes. Yo no me molesto si no estás de acuerdo con lo que se habla aquí. Yo no me molesto de eso. ¿Ok? Porque yo sé que la fe es poderosa. Y nosotros tenemos que estar de acuerdo con Dios. Yo estoy de acuerdo con Dios. Por eso te hablo de fe y del poder de sus palabras. Porque yo estoy de acuerdo con Dios. Si tú no estás de acuerdo conmigo, no te enojes, pero yo estoy de acuerdo con Dios. Y si yo estoy de acuerdo con Dios y lo que Él me da para ti a función en mi vida, tiene que funcionar para tu vida. Por eso es que yo estoy de acuerdo con Él. Amén.
Tenemos que estar de acuerdo con Dios y decir lo que Dios dice. De eso se trata la confesión. Nosotros en este ministerio, desde que comenzamos, siempre hemos trabajado con la confesión y nos ha resultado. Muchos no creen, muchos se van. Muchos cuando ponemos la oración de confesión, la leen, pero la leen sin creer. Pero aunque la lean sin creer, nos están ayudando a los que sí creemos, porque en esa oración atamos espíritu de chisme, atamos espíritu de contienda, atamos espíritu de Jezabel, atamos todos esos espíritus que son enviados por el enemigo, y ¿sabes qué? No llegan a este lugar, y si llegan, no les parecen muchas cosas y se van. Aleluya. Y no es porque no estén de acuerdo, es porque nosotros estamos de acuerdo y creemos lo que la oración de confesión dice. Eso la hemos hecho por años. Pero muchos no la creen. El poder de la confesión, la oración de confesión, es la palabra de Dios hecha confesión, porque la confesión es estar de acuerdo con lo que Dios dice. Eso es lo que es la confesión. Estar de acuerdo con lo que Dios dice. La confesión, yo lo tengo aquí en otras palabras, confesión es estar de acuerdo con lo que Dios dice y en lo que hablamos nosotros. Las palabras son importantes y llevan fuerzas espirituales. Las palabras pueden transmitir miedo y transmitir fe. Tú decides qué permites, que transmitan miedo o transmitan fe. Palabras transmiten tu imagen a otros. ¿Lo han visto? Palabras transmiten imagen a otro. ¿Ok? Aquí mismo, yo te puedo decir, ¿sabes qué? Estoy manejando un carro así. Yo te hago la imagen de mi carro. Puse la imagen de mi carro en tu mente. Cuando tú sales de aquí, al salir, caminas una cuadra. Oh, este es el carro que describió. ¿Cómo te lo describí? Con palabras. Así también Dios, a través de estas promesas, Él describe tu bendición. Amén. Y cuando tú hablas tu bendición, tú declaras tu bendición, tú crees tu bendición, tú la ves. Por eso dice Romanos 4:16 que es por fe y por gracia para que tú puedas tener tus promesas. Pero si te enojas porque siempre hablamos de fe, es porque te encanta estar en esclavitud. Amén. Las palabras crean imagen. Las palabras son poderosas. Transmiten fe y transmiten miedo. En Romanos 10:17, Pablo enseñaba, y la única manera que la fe viene, ¿cómo es? Por el oír. Amén. Pablo enseñaba y dice, mira, así que la fe es, con permiso. ¿Cómo es la fe? Por el oír. ¿Y qué tenemos que oír? La palabra de Dios. Si constantemente, mira, esta situación empezó de una manera, ahora ya todo el mundo tiene su teoría y sus medicamentos. Aleluya. Ya tu mente está, ¿a quién le hago caso? ¿A quién le hago caso? En un país dicen una cosa, en otro país dicen otra cosa, y el que está sentado viendo su victoria es otro menos Dios. Porque Dios te dio la victoria desde antes de la fundación del mundo. Amén. Amén. Entonces, si yo voy y me dedico únicamente y hablo esta palabra a mi vida, voy a construir fe, y todo el miedo que yo escuche por otro medio de comunicación va a traer miedo. La decisión es mía. Yo decido creerle al Dios que hizo los cielos y la tierra, o decido creerle a otro medio de información. ¿Cómo viene la fe? Por el oír de la palabra de Dios. Ahí en Romanos 10:17, probablemente gente, desde que personas, hermanos que me han oído, que han estado conmigo, esta escritura yo la he usado desde que comenzamos, o mejor, desde antes. Yo siempre he tenido esta escritura en mi mente, aún antes de ser pastor. Cuando yo comencé, que Dios me envió al ministerio que pertenecemos, esta escritura ha sido parte de mi vida. Porque la fe es el estilo de vida de nosotros. Pablo enseñaba que la única manera de tener fe
es por estar oyendo la palabra de Dios. El lado opuesto de esta escritura es tener fe en el diablo. ¿Cómo es eso? No crees lo que Dios dice, le tienes que creer a alguien más. Si Dios dice que por sus heridas fuiste sanado y no te ha sanado, le estás creyendo a alguien más menos Dios. Has tenido fe en el diablo en vez de tener fe en Dios. ¿Cómo viene la fe? Por el oír de la palabra de Dios. Amén. ¿Estás conmigo? Gloria a Dios. Fe en el diablo produce miedo, una fuerza de miedo. Este es el lado opuesto de Romanos 10:17. Miedo es fe en el diablo. ¿Cuántos cristianos hoy? Ay, me da miedo. ¿En quién tienen fe? ¿En quién tienen fe? Yo no puedo decir, oro por esta cosa y ya se fue, y luego publico en mi Facebook que hay tantas personas infectadas. Y luego publico que únanse a mí porque a mí y la fe y lo que yo declaré, yo no puedo declarar dos cosas. Esto no está en la escritura, no está en los versos. Numbers 14:28. Yo no puedo declarar dos cosas, porque Dios va a escuchar y va a hacer lo que yo diga. Declararás una cosa, dice, esto no, just for numbers. En el libro de Job 22:8 dice, declararás una cosa y esta te será hecha. No puedes declarar dos. Porque si declaras dos, mira lo que dice Números 14:28. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según, ¿cómo dice? Que según habéis hablado a mis oídos, así haré con vosotros. Si tú dices, yo tengo miedo porque si salgo me contamino, ¿qué va a suceder? Yo tengo miedo dar diezmo y ofrenda porque si lo doy. Yo tengo miedo sembrar porque si siembro finanzas y mi renta. ¿Y qué? Dios está oyendo todo. Dios está oyendo todo. Y dice, diles que como así oigo, así yo hago. ¿Qué tenemos que hacer? Cambiar el poder cambiar nuestras palabras, porque nuestras palabras tienen poder. Amén. Amén. Por eso es importante no tomar la verdad y sacarla de la verdad. Yo no puedo sacar la verdad y sacarla de la verdad. Cuando yo conozco la verdad y sé que es de la verdad, yo no puedo sacarla de la verdad. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Ok? Pero muchos de nosotros venimos y conocimos como cristianos, conocimos dogmas y declaraciones religiosos que la única manera de traer es hacer ciertas cosas, pero no. Lo que declara el reino de Dios es que la única manera que podemos tener fe es por el oír la palabra de Dios. Amén. Amén. Tenemos que tener fe en lo que Él dice y en lo que tenemos que tener fe en lo que Él dice. Fe viene por el oír de la palabra de Dios. ¿Estás oyendo fe? Pero también escuchas al hombre que te da la temperatura, al hombre que te da noticias. Estás escuchando de fe y por curiosidad te quieres actualizar cómo va todo, cuándo van a abrir las tiendas. Y eso va a disminuir tu fe. Porque quieras o no, otra vez van a durar otro mes cerrado todo. ¿Y Dios cuándo va a hacer algo? No, el que tienes que hacer algo eres tú. A través de tu fe. Amén. A través de nuestra fe. Fe viene por la única manera de escuchar la palabra de Dios. No tenemos que estar oyendo lo que el diablo siempre está diciendo. Porque la fe viene por el oír. Las palabras transmiten el mismo espíritu. Les decía, por eso hay hermanos que les gusta ver
diferentes predicadores porque el espíritu que está en ellos está en él. Y Pablo dice en 2 de Corintios 4:13, nosotros tenemos que anhelar. Pablo nos dice también en Corintios 12 que anhelemos los dones espirituales. 2 de Corintios 4:13, 2 de Corintios 4:13, Pablo nos aconseja y nos dice que nosotros tenemos el mismo espíritu de fe. Tenemos, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. ¿Qué tenemos que hablar? Lo que creemos. Cuando tú hablas lo que crees, tienes el mismo espíritu de fe que Pablo enseñó. Cuando tú hablas lo que crees, tienes el mismo espíritu de fe y aplicas el principio de fe que Jesús nos enseñó en Marcos 11:23. Tú tienes que hablar lo que crees. Si tú hablas y no crees lo que hablas, no lo estás diciendo en fe. Y no tienes el mismo espíritu de fe. Pero cuando tú tienes el mismo espíritu de fe, el apóstol Pablo nos enseña y nos dice que teniendo el mismo espíritu de fe, yo creí. No dice primero habla, dice yo creí y después hablé. 2 de Corintios 4:13 nos dice eso. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, tenemos que entender todos esos principios de fe. Yo puedo irme rápido hablando para terminar mis 12 hojas que tengo, pero yo no tengo un compromiso con el tiempo. Yo tengo un compromiso con Dios y darte a ti lo mejor. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Pablo nos recomienda que no hablemos, al menos que creamos. Por eso hemos estado hablando por unas semanas la ley del silencio. Solamente habla lo que crees. Nuestra mente pueden llegar pensamientos, ¿verdad? Gloria a Dios, porque el viernes hago el cierre y me voy al lugar donde Dios me envió. Ese edificio donde Dios me envió a vivir tiene 75 unidades. Y yo digo, ¿y si Dios me mandó ahí para poseer todas esas 75 unidades? Yo tengo que hablar lo que creo. Porque si Abraham le dio un país, a mí me puede dar todo ese edificio. Es más, me lo dio. En el nombre de Jesús. Y eso no es arrogancia, ni es codicia. Ese es crecimiento, hermanos. Ese es un crecimiento. ¿Ok? Teniendo el mismo espíritu de fe, meditemos. Y tenemos que hablar lo que creemos. Y dice la otra parte, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Confirma el apóstol Pablo en la última parte, si tú crees como yo he creído, si tú crees como Jesús nos enseñó, tú tienes que hablar lo que crees. Jesús transmitía palabras de espíritu de fe y vida a través de lo que nos estaba enseñando. Amén. Gloria a Dios. Y Él nos transmitía lo que está en su palabra. Romanos 8:2. Vamos a ir a Romanos 8:2. Gloria a Dios. Dios siempre tiene lo mejor cada día para sus hijos, ¿verdad? Yo creo que esto es un manjar, una perla que Dios nos está dando. Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, de vida en Cristo Jesús, me ha liberado. ¿De qué nos liberó? De la ley del pecado y de la muerte. Muchas dogmas doctrinales todavía siguen poniendo pecado en tu mente. Te ponen una conciencia de pecado. Te ponen una conciencia de imposibilidad. Te ponen una conciencia indigna. Tienes que hacer horas extras y trabajar mucho, orar largas horas para entonces recibir de Dios. No, la gracia te enseña que es por fe, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Okay? La vida en Cristo Jesús
me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. A nosotros nos es transmitido el poder de Dios por su palabra. Por eso Jesús les advirtió a sus discípulos en Marcos 4:24. Todo es transmitido por palabras. Por eso Jesús les advirtió a sus discípulos en Marcos 4:24, ¿cómo dice? Le dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os serás medido. Y aún se nos añadirá a vosotros lo que oís. ¿Cómo viene la fe? Por el oír. Si yo escucho de la palabra de Dios, mi medida de fe se va a aumentar. Mirad lo que oís. Amén. Esto es muy importante y tenemos que siempre saber lo que escuchamos. Es importante, hermanos, no escuchar enseñanzas que sabemos que estén equivocados. Muchas veces nos toca, cuando estábamos en el 850, nos hablaban personas después del programa y nos decían que sabían que donde estaban no recibían. ¿Y sabe qué es lo triste, hermanos? Que ellos creen que Dios los tiene ahí. Yo les decía, hermana, hermano, Dios nunca la va a poner en un lugar donde sufra. Si no está usted a gusto ahí, pídale a Dios que lo lleve a un lugar donde se capacite, donde eleve su fe, donde eleve su conocimiento. Tristemente, será por amenazas, será por lo que sea, se siguen quedando ahí o buscan otro lugar. Pero es importante, hermanos, siempre estar en un lugar donde vamos a escuchar una enseñanza que yo sé que no está equivocada. Si Jesús vino y nos dijo, el reino de los cielos se ha acercado, Él no puede estar equivocado. Y si Él trajo el reino de Dios, el reino de los cielos, no puede estar equivocado y tenemos que decidir seguir ese reino. Olvidándonos de otros dogmas, otras enseñanzas que no van basadas en lo que el reino de los cielos tiene, en lo que el reino de Dios te proporciona, te da y eres merecedor de ello. Amén. Por eso es importante no estar escuchando enseñanzas que sabemos que están equivocadas. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu, si tú te mantienes en un lugar donde sabes, pero te gusta porque predica bonito, te va a transmitir el mismo Espíritu que está en la persona. ¿Okay? No importa lo erróneo que está, a ti te gusta, porque está alimentando tus sentimientos y tus emociones, menos tu espíritu. Lo único que va a alimentar tu espíritu es la palabra de Dios. Por eso no le hace que te enfades, tenemos que hablar de fe. Por eso no le hace que te enojes, tenemos que hablar del reino de Dios y del reino de los cielos, porque ese es un compromiso que nosotros tenemos aquí en la tierra. Si tú no lo quieres hacer, tú eres el que le vas a dar cuentas a Dios, porque yo estoy haciendo el trabajo que Él me mandó a hacer, que en el libro de Mateo 10:17 dice, y yendo a predicar, el reino de los cielos se ha acercado. En Mateo 24:14, este evangelio del reino será predicado y entonces vendrá el fin. Amén. Apresúrate a predicar el reino de los cielos, el reino de Dios. Amén. Es importante, hermanos, que no sigamos enseñanzas erróneas. No importa qué erróneas estén, si lo sigues escuchando, algo se va a transmitir a ti. ¿Por qué? Porque estamos viendo el poder de las palabras y todo es transmitido por palabras. Si yo en este momento le digo, ¿verdad? Mejor no digo, porque los ángeles no conocen de bromas. No puedo decirte una broma y que sabes que el pastor lo dijo desde allá, mejor no lo digo. Porque los ángeles ni Dios conocen de bromas. Si dicen, ay, me robaron el carro, pum, te lo robaron. Porque los ángeles ni Dios conocen de bromas. Por eso el enemigo nada va a poder robarte. Ni tu salud, ni tu bienestar, ni nada. Amén. Porque esa es una promesa. Estamos hablando en esta mañana el poder de las palabras. Tenemos que tener cuidado si sabemos que no oímos lo correcto, pero seguimos ahí. Tenemos que tener cuidado, hermanos. Amén.
Tenemos que ir a las evidencias bíblicas de lo que estamos hablando o escuchando. Las palabras crean una fuerza, crean un poder. Fe es, anota esto, fe es la capacidad de concebir la palabra de Dios. ¿Saben lo que es concebir, verdad? Fe es la capacidad, el poder de concebir la palabra de Dios. Es una concepción espiritual que viene por oír la palabra de Dios. Cuando la escuchas por primera vez, probablemente no la recibamos o no la creemos. Por eso es que la fe, ¿cómo viene? Por el oír y el oír de la palabra de Dios. ¿Okay? Probablemente la primera vez no la recibamos, porque quizás que oíste de alguna dogma doctrinal o de dogma denominacional, que las sanidades solamente fueron para los apóstoles, para aquel tiempo. También probablemente oíste o has oído de otras denominaciones que el bautismo del Espíritu Santo con hablar lenguas ya no es para nosotros, para este tiempo. Se siguen hablando de eso, se sigue escuchando. Y la gente, lo triste es que la gente lo ha creído. Y siguen enfermos, siguen atados, siguen con miedo, siguen en cautividad. Cuando Cristo Jesús vino y nos hizo libres. El bautismo en el Espíritu Santo, con la manifestación de hablar lenguas, es lo más poderoso que tenemos nosotros como creyentes nacidos de nuevo, porque Hechos 1:8 dice: recibirás poder cuando haya venido sobre de ti el Espíritu Santo. Tenemos un poder sobrenatural, ¿verdad? Pero desgraciadamente, si estuvimos en un lugar donde nos enseñaron que las sanidades fueron para otro tiempo, o solamente los apóstoles podían hacerlo, y que el bautismo del Espíritu Santo con hablar lenguas es para otras personas, no por nosotros, si fuimos enseñados así, vamos a creer y nos va a tomar tiempo para decidir si podemos recibir nuestra sanidad o no. Eso no es para nosotros, solamente se lo quiero hacer saber. Porque nosotros entendemos y recibimos el evangelio completo del reino de Dios. Amén. Tú hablas lenguas, tú eres sano, y no solamente eres sano, tú haces sanidades también por el poder del Espíritu Santo en ti. Tenemos que aprender todos los principios del reino de Dios. Les decía hace un momento, Marcos 11:23, es un principio de la ley de la fe. Si tú hablas diciendo lo que crees, vas a decir lo que crees, vas a recibir lo que crees, porque tú hablas lo que crees. Y si tú te mantienes hablando lo que crees, vas a recibir lo que crees. En pocas palabras, eso es lo que dice ese verso. Que siempre tenemos que hablar lo que creemos. Siempre tienes que hablar lo que crees. Si crees que no puedes pagar tu renta, no lo hables, nomás piénsalo y dice: Padre, mi renta está pagada en el nombre de Jesús. Pueden venir pensamientos, pero solamente tenemos que hablar lo que creemos. Por eso estamos hablando del poder de las palabras. Amén. Gloria a Dios. No solo va a suceder por lo que digamos, tenemos que aplicar los principios. El hablar la palabra de Dios envuelve trabajar en lo que decimos. Envuelve trabajar en lo que decimos. Cuando yo trabajo en lo que digo, entonces va a tomar efecto lo que yo hablo. Cuando trabajamos en lo que decimos, va a tomar efecto lo que hablamos. Muchas veces somos criticados por enseñar acerca de la confesión. No importa que nos critiquen. No importa. No importa que nos critiquen. Confesar es hablar y estar de acuerdo con lo que Dios dice. Confesar no es confesar tus pecados. Confesar es hablar lo que tú estás de acuerdo con Dios. Amén. Pablo nos lo enseñó en Romanos, que si confesares con tu boca, ¿con qué tenemos que confesar? Con la boca. ¿Y con qué tenemos que creer? Con el corazón, que Jesús es el Señor. Entonces, ¿qué seremos? Salvos. ¿Pero qué tenemos que hacer? Hablar de acuerdo con lo que Dios habla. ¿Okay? Muchos nos critican por hablar confesiones porque piensan que estamos o somos muy mecanizados. Pero la confesión es donde hablamos el poder de las palabras. Cuando hablamos el poder de las palabras, estamos hablando acerca del poder de la semilla que se está sembrando.
Estamos hablando del poder de la semilla que se está sembrando. La palabra es una semilla y cuando la hablamos, la confesamos, ¿sabes qué estás haciendo? La estás sembrando. Cuando la hablas y la confiesas, la estás sembrando. Cuando hablamos el poder de las palabras, estamos hablando una semilla tan poderosa y estamos sembrando la semilla, y esa semilla, hermanos, va a manifestar lo que plantaste. Eso es lo que la confesión hace. Por eso les decía hace un momento, cuando nosotros tenemos esta oración de confesión, muchas personas no les gusta. Ya tienen 3, 4 años, 5 años, 6 años, lo que sea, diciendo la misma confesión. Y hablamos esa confesión y personas con esos espíritus no llegan. Por eso los que llegamos sabemos que caminamos en amor, en compasión y que tenemos fe para recibir de Dios. Amén. Y si es un remanente fiel, es un remanente fiel que es intocable. Es un remanente fiel que el enemigo no lo puede tocar. Es un remanente fiel que aunque en medio de esta cosa, nadie de aquí ha caminado en miedo, nadie de aquí ha tenido crisis, nadie de aquí ha tenido malas noticias y nadie de aquí se ha quedado sin manifestar el poder de Dios, la gloria de Dios, las abundancias de Dios en su vida. Amén. Nadie de aquí ha caminado en miedo. Aleluya. Y gloria a Dios porque hemos sido obedientes, que a través de los años hemos escuchado de fe. Los que han criticado y no han creído se han ido y a lo mejor están con miedo. Pero los que han permanecido están viviendo al otro lado de la tormenta. Ni siquiera pasaron por la tormenta. La decisión es suya. Las puertas están abiertas y la enseñanza es para todos. Aún me han llegado a criticar que yo tengo mi grupo de favoritos. Gloria a Dios por el grupo de mis favoritos. De mis chiqueados y de mis consentidos. Porque han demostrado su amor, no a mí, a Dios. Esos favoritos o chiqueados, como a la gente les llama, han demostrado, eso no estaba en notas, ¿ok? Han demostrado su amor a Dios, han demostrado su amor al ministerio, han demostrado su fidelidad a Dios y han creído lo que ha salido de la boca de Dios. Dios no hace excepción de personas. También tú puedes ser de los favoritos o de los elegidos. Solamente toma una decisión. Obedece a Dios, sé fiel a Dios. Y nada va a poder tocar. Dice la palabra que las puertas del infierno no van a prevalecer contra ti, contra tu familia, contra tu descendencia, contra tus finanzas. Tú no sabes cómo estás abundando en las finanzas en medio de este tiempo. Y no te preocupes por investigar. Mira, los otros días llegó una carta acá, ayer viernes, y le hablé a la persona. Venía una tarjeta de crédito, una KickCard, tarjeta de crédito. Y le hablé a la persona y le dije, hermano, gracias. Me dijo, no es para la iglesia, es para usted. Aleluya. Me especificó. Amén. Me especificó. Finanzas vienen, hermanos. Porque saben que aplicar el principio de sembrar y cosechar, saben que aplicar ese principio funciona, y en medio de esta situación ellos siguen sembrando. Y siguen enviando, llaman por teléfono, hacen sus donaciones, hacen sus diezmos, su ofrenda a través de teléfono y tarjetas de crédito, lo recibimos. Y no los estamos obligando o llamando, hermano, hermana, no fue al servicio, ocupamos su diezmo. No, es la enseñanza de fe, enseñanza de sembrar y cosechar. Amén. Si no siembras, no tienes derecho a cosechar. Amén. Gloria a Dios. Así es de que no le hace que los critiquen, hermanos, que vienen con fidelidad, de donde vengan, que son los consentidos míos, que son mis chiqueados, no le hace, son consentidos de Dios. Amén. Que la Biblia no dice que ustedes son la niña de los ojos de Dios. Amén. Los otros no quieren ser niña de los ojos de Dios. No es problema mío, no es problema de ustedes. Ustedes sigan siendo ojo, como la niña de los ojos de Dios. Amén. Sigan agradando a Él. Amén. Y olvídense de las críticas.
porque van a venir de todas maneras y de todas direcciones. La semilla poderosa que estamos sembrando, esa semilla va a manifestar lo que plantaste. Hablas y plantas una semilla de sanidad, ¿qué recibes? Sanidad. Sanidad. Proverbios 18:14. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo me gozo, hermanos. Me gozo cuando los veo bendecidos. Amén. Me gozo. Yo no envidio nada. Yo me gozo. Y yo le he dicho, Pastor Areli sabe, yo le he dicho, si tú eres más bendecido que yo, si tienes 10 casas y yo solamente tengo una, yo me gozo porque tú subiste a usar la fe más que yo. Amén. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Si tú tienes 20 casas y si tú tienes un salario de $200,000 al día, al año, bueno, al día ya dije, si tú tienes un salario de $200,000 al año Amén. y yo no tengo trabajo, yo me gozo. Amén. Yo tengo un trabajo ministerial Amén. y yo me gozo porque aplicaste principios que salieron de aquí. Amén. Pero si yo me vuelvo egoísta, si yo me vuelvo, esa es la palabra de egoísta, Sí. que no quiero enseñarte, porque qué tal si tú prosperas y yo no, me voy a sentir avergonzado. Eso no viene de Dios. Así es. Amén. Gloria a tu nombre, Señor. Yo me gozo cuando los veo llegar en sus carros nuevos. Amén. Gloria a Dios. Me gozo cuando veo que la pastora cuando comenzó venía con su niña abrazada porque no tenía ni para una carriola, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Y ahora todos tienen su carro, Amén. Gloria al nuevos. Señor, con fe. Gloria a Dios. Ahora tienen su casa, Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ahora tienen bendiciones y no sea porque sea mi consentida, es porque es fiel a Dios. Amén. Yo no sé lo que ella hace en su tiempo privado, a lo mejor pone en práctica todo esto y le está resultando. Gloria a Dios. Amén. Yo no le hablo a nadie de ustedes, mira, tienen que hacer esto, Dios me dijo, no. ¿Por qué? Porque yo sé que yo al verlos bendecidos, están practicando todos estos principios. Amén. Sí, amén. Amén. Gloria a Dios, pastor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Están conmigo? Amén. Estamos aprendiendo, ¿verdad? Amén. Aleluya. Me gusta ir despacio para saborear, Gloria a Dios. Santo Dios. para que tú comprendas, porque si grito y corro, te vas a ir igual. O peor. Gloria a Dios. Oh, no hemos leído. Proverbios 18:14. El ánimo. Les decía el miércoles, en otras traducciones la palabra ánimo está como espíritu. El espíritu del hombre soportará. La palabra soportar en este verso no es que tú viene una enfermedad y como enseñan en otros lugares, es que Dios sabe que tú podías soportar esa enfermedad, por eso te la envió. Y te leen la escritura de esta manera. No es así. El ánimo es el espíritu de la persona, el espíritu del hombre. Amén. El espíritu que está en ti cuando naciste de nuevo, ¿cuál espíritu es? El Espíritu Santo de Dios. Ahora, tú tienes el Espíritu Santo de Dios. Tienes que saber que el Espíritu de Dios soporta. ¿Qué quiere decir soportar? Quiere decir que cuando venga un dardo de enfermedad, tu espíritu interior lo soporta, no te va a penetrar. Amén. Amén. La palabra soportar ahí es una barrera, una cobertura de Dios. Que cuando la pobreza venga a tu casa, el Espíritu de Dios no va a ser penetrado por la pobreza. Cuando venga el miedo, el Espíritu de Dios no va a soportar, no va a ser penetrado que el miedo llegue a ti. El ánimo del hombre, el espíritu del hombre, soporta su enfermedad, resiste. Antes de que la enfermedad llegue, el espíritu tuyo, que es el Espíritu Santo de Dios, llega, toca tu cuerpo y se cae, no penetra. Amén. Pero tú tienes que ser enseñado así. Amén. Tenemos que sacar el disco duro.
Pero dice, ¿mas quién soportará al que tiene miedo? El que tiene miedo queda desamparado. Dice la otra parte. ¿Quién soportará al ánimo angustiado? ¿Quién soportará al espíritu triste? Al espíritu con miedo. Un espíritu con miedo, un espíritu con desánimo, un espíritu angustiado, preocupado, en depresión. Es un espíritu sin defensa. Y son esos cristianos que, ay, en el tiempo de Dios, ay, es que Dios me mandó esta prueba. ¿No ves esos espíritus angustiados de cristianos así? ¿Por qué? Porque no han sabido que Dios nos ha dado de su naturaleza divina. Y si la naturaleza divina está en mí, entonces el espíritu que yo tengo soporta. O sea, viene una enfermedad, esa choca. Viene este corona, choca y se va. No me puede tocar ni a mí, ni a mis hijos, ni a ninguno de CCPB. Amén. Ya entendieron esa escritura, ¿verdad? Gloria a Dios. Okay. Entonces nosotros tenemos que plantar semillas de acuerdo a lo que tú desees. Dios nos dio la libertad de plantar la semilla de acuerdo al género que yo quiero cosechar. Si es una semilla de finanzas, busco escrituras que hablen de finanzas. Si es una semilla de sanidad, yo hablo escrituras que hablen de sanidad. Si es de paz, yo busco escrituras que me den paz. Si es una semilla para mi matrimonio, para mis hijos, para mi casa, yo constantemente tengo que buscar semillas. Porque de lo contrario, solamente voy a depender de alguien más. Que alguien ore por mí. Y voy a hablar a diferentes iglesias o ministerios a que llamen, a que oren por mí. ¿Y qué tal si la iglesia está orando como oró en el libro de Hechos 12:5? Que todos oraban, pero solamente la sirvienta creyó. ¿Qué tal si tú, yo creo en oración, tenemos una línea de oración, Daniel, y constantemente somos entrenados a orar correctamente, a orar con exactitud? Porque el miércoles oíamos que cuando tú oras con lo que se te viene a tu mente, oras siempre y repites lo mismo. Le pediste a Dios por sanidad la semana pasada, le vuelves a pedir a Dios por sanidad porque estás repitiendo porque no tienes semilla para orar. Y porque no tienes semilla, no plantaste semilla en tu sanidad, quieres que alguien más esté orando por ti porque tú no quieres sembrar. Entonces se te hace costumbre y vas a estar orando y buscando iglesias que oren por ti, pero se te olvida que hay una Rode que puede orar por ti. Se te olvida que Rode oró la voluntad de Dios. Se te olvida que Rode meditó en la palabra de Dios y habló. Por eso cuando dijo, Pablo está afuera, la iglesia que hacía oraciones decía, no, si a Pedro lo mataron, es su ángel que está afuera. Y ella dijo, no, yo oí su voz, es Pedro. Una iglesia que oraba creía que Pedro se había muerto como habían matado a Santiago un día antes. Ellos sabían en su mente natural que iban a matar a Pedro porque ya habían matado a Santiago o Jacob, es el mismo nombre, la misma persona, y dijeron, no, ya mataron a Santiago, ya hoy matan a Pedro. Cuando Rode dijo, oí la voz de Pedro, ¿qué te pasa si tú eres la sirvienta? Lo que oíste es el ángel de Pedro, porque a Pedro lo mataron ayer o esta mañana. ¿De ese tipo de iglesia quieres que oren por ti? ¿O quieres que ore una Rode? Si quieres que ore una Rode, conéctate a línea de oración, porque en línea de oración oramos como Rode, con escrituras. Amén. Por eso pedimos escrituras. No hacemos oraciones vanas o repetitivas, pedimos escrituras. Por eso cuando llames a línea de oración, Daniel, prepara una escritura, porque la escritura es tu semilla. Y nosotros somos la tierra fértil para sembrar esa semilla y producir el fruto. Lean Hechos 12. Si te gusta orar, lee Hechos 12. Tenemos que orar la perfecta voluntad de Dios. ¿Cómo? Plantando semillas.
plantando semillas. Es increíble, hermanos, cómo hoy en día, muchos cristianos no saben la voluntad de Dios. ¿Saben por qué? Porque no meditan. No les gusta que le hablen de fe. Se molestan cuando el pastor Rubén siempre habla de fe. ¿Qué los ha mantenido a ustedes llenos de bendiciones y en sanidad? La fe. La fe. Amén. ¿Qué ha mantenido a otros? No es crítica. ¿Qué ha mantenido a otros con miedo y encerrados? La falta de fe. ¿Qué nos conviene? Llenarnos de fe. Amén. Santo Señor. Hace 8 días, para testimonio y para la gloria de Dios, me mandaron un video en las tardes. El domingo una hermana, no es de aquí, me conoce de tiempo. Bueno, ay, ¿quién se lo mandaría? Yo solamente escucho algo que yo sé que me va a edificar. Y cuando yo sé que me va a edificar, yo lo escucho 1 minuto, 2 minutos. En las primeras palabras que yo escucho, dije, no, esto no me edifica, no lo oigo. Y cuando me dicen, le mandé un video, ¿lo escuchó? No lo pude abrir, o no lo alcancé a abrir, o no lo abrí. ¿Por qué? Porque al momento que yo escucho, yo sé que no me va a edificar. Puede cambiar mi mente, mi credulidad, y me puede meter miedo. No. Pero decidí escucharlo. Se los envié a ciertos líderes para que lo analizaran. Digo, no, analícenlo, no lo reciban todo. Analícenlo, tomen sus notas. Yo lo oí. ¿Verdad? ¿Y qué sucede? Que a veces oímos al 100% todo lo que dice. Y no es así. Y ella me dice, decidí mandárselo, dice, porque usted ha sido, me dice, un pastor valiente, nunca cerró la iglesia, cuando otros la tienen cerrada. Me dijo otras cosas, pero yo decía entre mí, gloria a Dios, porque solamente cuando tú estás en fe, vienen pensamientos, viene una batalla en tu interior, y tú decides, ¿sigues en fe o haces lo que todos hicieron, cierras la iglesia? Amén. Gloria al Señor. Porque estamos en una tierra donde tenemos batallas. Y yo no busco a alguien que fortalezca mis sentimientos y emociones. Yo busco a alguien que fortalezca mi fe. Amén. Y aquí está. Aquí está. Su nombre, Jesús. Aleluya. Lo más precioso es que de la fe tiene un nombre. Se llama Jesús. Amén. Porque dice Hebreos 12:2, Jesús es el autor y consumador de la fe. Si te molestas conmigo que hablo de fe, tienes que molestarte con Jesús, que Él es el autor y consumador de la fe. Amén. Gloria a Dios. Si quieres ser parte del grupo de mis favoritos, de mis chiqueados, Amén. ven a Jesús. Amén. Señor. Amén. Amén. Yo me gozo con mis chiqueados y con mis favoritos, como dicen los hermanos. Pero no los hay, hermanos, no los hay. Son fieles a Dios. Son fieles a Dios. Amén. Y yo quisiera tener 1,000 o 2,000 o 5,000 fieles, así como ellos. Amén. ¿Saben lo que haríamos alrededor del mundo con 5,000 hermanos fieles? ¿Saben lo que haríamos en el mundo? ¿Y saben lo que está haciendo esta oración de confesión desde que empezamos? Amén. Ustedes han visto personas llegar y personas ir, personas llegar y personas ir. ¿Por qué? Porque esa confesión toma efecto. Amén. Santo. Gloria a Dios. Gracias. Así de que no pregunten, ¿por qué fulano ya no viene? ¿Por qué de esto? ¿Qué confesamos? ¿Qué creemos? Amén. Amén. Y tenemos que ver lo que creemos porque estamos manifestando. Porque ustedes analizan la oración de confesión, es una oración basada en la palabra de Dios. No están los versos, pero es una oración basada en la palabra de Dios. Así como hacemos la oración de confesión antes de empezar a la línea de oración Daniel, así como una de las cosas que Dios nos decía el miércoles, si quieres dejar de orar con lo que se te viene en tu mente, para parar lo que se te viene en tu mente, cuando se te viene en tu mente algo que estás orando, que no va en línea con la petición que pidieron, o no va en línea con lo que tú le estás pidiendo a Dios, se te viene un pensamiento, empieza a orar en el Espíritu en lenguas.
Y cuando lo haces así, cambia tu pensamiento y solamente vas a orar lo que el Espíritu de Dios te dice. Amén. Amén. Hasta aquí escuchen la segunda parte, la parte que viene. Mientras salimos del aire, vamos a saludar a las hermanas que se conectaron. Gloria a Dios porque se conectan. Y quédense en la segunda parte. Amén. Hermana Marilyn, hermana Reina, hermana Sofía de Labra. A Terry está conectada, gracias Terry por conectarte. Liliana Maldonado se conectó, gracias hermana Lili por estar conectada. Y apoyando, y varios hermanos se conectaron allá en el otro teléfono también. Son los que me llegaron a mí, que yo conecté. Y les damos la bienvenida, les damos gracias. Y regresamos al servicio de las 10:30 con en vivo como a las 11:15 por ahí. Amén. No se pierdan la segunda parte. Mediten en esta primera. Dios siga multiplicando bendiciones en tu vida, en tu conocimiento y en tu sabiduría. En el nombre de Jesús. Amén.